Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 6 de marzo de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en la página 196 total del PDF, en el segundo acápite de la segunda parte del volumen, que es el lenguaje, bueno, ahora lo veo, es el segundo acápite, porque lo tengo que ver cuando ya comparta pantalla. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a estudiar y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Así que este segundo punto de este resumen de la segunda parte que está tomado de la segunda parte del primer volumen de inglés de la doctrina secreta, trata sobre el lenguaje del misterio y sus claves. Descubrimientos recientes hechos por grandes matemáticos. Espérense que estos y cabalistas prueban que todas las teologías, desde la más antigua hasta la última, han surgido no solo de un origen común de creencias abstractas, sino de un lenguaje esotérico universal o del misterio. Es decir, que sobre todo las matemáticas, recuerden que esta es una de las ciencias claves del antiguo, de los antiguos ocultistas, de los antiguos iniciados. Esa fue la razón por la que el más excelso de los que aprendió en la India, conocidos de la antigua Grecia, Pitágoras, pues estableció las normas. No entre aquí quien no conozca música y matemática, porque también la música, como es natural, tiene su aspecto oculto. Y en el fondo, todas las composiciones musicales de importancia, pues tienen una serie de proporciones, de combinaciones de la duración de los distintos temas, etcétera, que no es nada más que una aplicación de las leyes del sonido y la armonía a las matemáticas, o una aplicación matemática de esas leyes del sonido y la armonía. Los cabalistas ni hablar. Los cabalistas vienen de la cábala oriental de la India, aunque nosotros en Occidente no tengamos todas las claves porque los judíos no la pudieron recibir cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Pero ese lenguaje común, ese esoterismo de un idioma trascendente, que es lo que ella en otras partes de la obra nos habla de, que es el sensar, y habla de ciertas características de ese lenguaje del misterio, de su alfabeto, etcétera, en el prefacio a La voz del silencio. Estos eruditos poseen la clave del lenguaje universal antiguo y la han usado con éxito. Claro, a la vez que tienen la clave principal, que se desdobla, ¿sí?, en 7 aspectos, pueden descubrir lo más profundo de esta enseñanza. Aunque solo una vez, y la han usado con éxito, aunque solo una vez, para abrir la puerta herméticamente cerrada que conduce al vestíbulo de los misterios. Para ello se necesita, como es natural, tener la suficiente estatura y la suficiente realidad de aplicación de esa clave a la propia vida, si no se convierte el ser humano en un verdadero
ser superior, ser completamente capaz de ir a lo que es a la verdadera realización de sí mismo, pues claro que se queda la aplicación, se queda su uso limitado. El gran sistema arcaico, conocido de las edades prehistóricas como la ciencia sagrada de la sabiduría, es ciencia, es sagrada porque pertenece a lo divino, y es sabiduría porque no es conocimiento. Es la unión de la inteligencia con la unidad a través del amor, o Buddhi, que es quien ilumina esa inteligencia, pero Buddhi es un vehículo de la vida una, del espíritu universal, del Paramatman, reflejado en el Atman de todo mónada manifestada. Así que este sistema, ¿no?, conocido como la ciencia sagrada de la sabiduría, está contenido y puede encontrarse en todas las religiones antiguas, así como en las modernas, aunque en las modernas más deformado o más enraizado o entretejido con las supersticiones y las deformaciones del mundo moderno, de aquellos que han perdido todas las claves porque, sobre todo en este Kali Yuga, se han quedado en la cáscara y no han podido llegar a la esencia del espíritu, en que tras esa cáscara tiene esa condición y tiene aún su lenguaje universal, el de los hierofantes. Son los grandes instructores al frente de una antigua escuela de misterio o aún de una línea de grandes iniciados, que tiene 7 dialectos. ¿Ven? Como todo en la naturaleza, como todo en la manifestación, se va desenvolviendo en 7 expresiones más limitadas. Por eso entonces le pone entre comillas dialecto. No es que haya un lenguaje que se divide en 7 iguales. Se refleja en 7 dialectos. La unidad sigue siendo la misma, por decirlo así. Cada uno de los cuales se refiere y está particularmente apropiado a uno de los 7 misterios de la naturaleza. Es decir, esa expresión en 7 reflejos es porque son los distintos colores, podemos decir, de la luz blanca en su manifestación, que pasa por ese prisma desde la unidad a una expresión centenaria, comparándolo, en este caso, el prisma que hace que un rayo de luz se convierta en el espectro de 7 colores. De este modo, la naturaleza podría ser leída en su plenitud o considerada bajo uno de sus aspectos especiales. Bueno, se me fue. Está particularmente apropiado cada uno de estas 7 expresiones o 7 dialectos a uno de los 7 misterios de la naturaleza. Bueno, lo había leído, lo que no. Eso también tiene que ver no solo con la unidad de lo que llamamos luz blanca en 7 colores del espectro, sino que en todo reflejo septenario tiene una expresión limitada de una unidad. En este caso, el misterio total de la naturaleza. La unidad de esa seidad que no es un ser y que por eso no puede ser apreciado en su integridad, sino bajo los reflejos de la manifestación, que somos los seres que estamos
evolucionando dentro del sistema manifestado a que se refiere. La prueba de esto reside hasta el presente en la gran dificultad que los orientalistas experimentan en la interpretación de los escritos alegóricos de los arios, es decir, del antiguo Aryabharta, que aunque no lo reconozca todavía el mundo actual, todos los maestros de sabiduría y ella, discípulos de ellos, afirmaron, los maestros en sus cartas, ella en las dos obras primeras que escribe, es decir, Isis, la doctrina, que lleva ya más de 1.000.000 de años de expresión. Por eso es que a la antigua India le llamaban Aryabharta, es decir, el suelo, la cuna de estos arios y de los anales hieráticos, es decir, sagrado, lo que es hierático es sagrado, del Egipto antiguo, no del Egipto ya, de la decadencia de las últimas dinastías y mucho más después de la conquista de Alejandro que vinieron los Ptolomeos, sino del antiguo, de dinastías que están hasta muchas de ellas anteriores a Menes. Menes, que es el que tiene varios miles de años antes de Cristo, unos pocos miles de años antes de Cristo, no fue el fundador, sino el reformador y restaurador del Egipto más antiguo al que ella se está refiriendo aquí. Esto sucede porque nunca quieren tener presente que todos los anales antiguos fueron escritos en una lengua, el Sansar, que era universal y conocida igualmente por todas las naciones en los días de la antigüedad, pero no de la antigüedad nuestra histórica de 4.000 o 5.000 años, que es la de exclusivamente el Kali Yuga, sino de ese 1.000.000 de años en que nuestra raza actual, ya con 5 sentidos, con toda la transformación física, que es el primer paso de cada raza, se había efectuado en esa antigua Aryabharta por lo menos 1.000.000 de años hace. Ese 1.000.000 de años, como es natural, se superpuso, se hizo coincidir con toda la decadencia y Kali Yuga consecuente de la cuarta raza raíz, cuyo continente antiguo, el continente básico, donde se desarrolló la Atlántida, que ocupaba lo que es casi todo hoy nuestro océano Atlántico, por eso se le llamó así Atlantis, a esa civilización y a ese continente, tiene su primera gran división y resquebrajamiento por la maldad y la materialidad que tomó, el curso material que tomó aquella civilización hace 1.000.000 de años. Y después tuvieron otro, la gran segunda quiebra de las tierras que habían quedado y que ocurre 850.000 años antes de Cristo, con ya unos 200.000 años de nuestra raza naciendo y desarrollándose en lo que fue el mar de Gobi, en aquella época la Isla Blanca, en donde nacen, según una afirmación de ella, todas las razas, porque parece que pertenece al continente imperecedero, a alguno de esos lugares, quizás no la isla, quizás no el mar de Gobi o el desierto de Gobi actual, pero algo cercano a ello, posiblemente más al norte, más cerca del polo, es lo que se interpreta de ciertas afirmaciones de ella. Pero fíjense, nuestra raza, por tanto, lleva más de 1.000.000 de años de haber producido el gran cambio a través del Manu, Vaivasvata, en la expresión física de nuestra raza, que ya toda empezó a tener a usar 5 sentidos,
Mientras que esa raza que empieza a hundirse así más o menos ese mismo millón de años y que tiene un gran segundo hundimiento, 850.000 años antes de Cristo, que deja dos grandes islas, en lo que dos grandes islas que pueden haber sido casi continentes, en lo que sigue siendo hoy el Océano Atlántico, y después una segunda o tercera, digo, sí, tercera o cuarta, no se sabe cuántas son exactas, y se han hablado de varias, pues hunden esas dos islas también y queda lo que fue la Atlántida que nombró en sus distintos diálogos Platón, que según él, su abuelo Solón había recibido todas esas enseñanzas en el antiguo Egipto. Posiblemente, como es natural, restos iniciáticos que quedaban todavía en esa época. Porque estaba, claro, el abuelo de Platón es mucho más antiguo y esto todavía está en la Grecia clásica, que también hay muchas dudas sobre su verdadera antigüedad y verdadero tiempo, aunque se dice que no, que ya eso, etcétera, pero yo creo que hay mucho de oculto en todo lo que ha llegado a nosotros. Y entonces, con este simbolismo, con estas claves de esos dialectos, etcétera, la naturaleza podía ser leída, dice ella al final de ese párrafo, en su plenitud. Es decir, no nos dejaba misterio por averiguar. Si teníamos las claves para los 7 misterios o considerado bajo uno de sus aspectos especiales. La prueba de esto reside hasta el presente en la gran dificultad que los orientalistas experimentan en la interpretación de los escritos alegóricos de los sarios, los anales hieráticos del antiguo Egipto. Lo habíamos leído ya. Esto sucede porque nunca quieren tener presente que todos los anales antiguos fueron escritos en una lengua que era universal y conocida igualmente por todas las naciones en los días de la antigüedad, pero que ahora solo es inteligible para unos pocos. ¿Quiénes? Los iniciados. Hay una anécdota que yo no recuerdo si la narra en hoja de un viejo diario Olcott o está en alguno de los artículos de HPV, que es que cuando ellos estuvieron al principio en la India, cuando llegaron sobre todo a Bombay, que hoy es Mumbai, y después fueron a la primera gira, etcétera, no habían comprado Adyar, nada de él. Ellos estuvieron muy vigilados por Scotland Yard porque creían que ella era una espía del zar, una espía rusa. Y de eso creo que fue Soloviov uno de los que dio origen a esa acusación y a esa por calumnias que él cuando se viró contra ella, aunque en un principio le estuvo interesado en los maestros y ella trató de darle algunas nociones de espiritualidad y de darle la existencia de los maestros. Y bien, bueno, hay una carta que ella tenía que recibir, que parece que se envió desde algún lugar al norte de la India, a donde estaban Olcott y ella, y la carta es interceptada por estos de Scotland Yard, y ella dice, esto, o creo que ni se la hicieron llegar, algo de eso. Y entonces Olcott se preocupó, estamos vigilados, esa carta puede tener algo que sea también de ocultismo y la comprometen ustedes, y ella se echó a reír. Dice, ¿por qué usted se ríe? Dice, porque esa carta vino a encensar, y el censar, si alguno de ellos conoce censar es porque es iniciado y no va a decir lo que dice porque son instrucciones para mí. Y ella se quedó tranquila como si la carta hubiera llegado a sus manos. Esto se ve la certeza que ella tenía de que si los maestros enviaban algo y algo podía suceder, no había ninguna posibilidad de indiscreción, porque nadie que no sea un verdadero iniciado superior puede llegar a la sabiduría de poder leer en censar.
Se afirma que la India, vean cómo lo enfatiza ahí en itálica, no con sus actuales límites, por eso fíjense que lo está explicando entre guiones, no con sus actuales límites, sino incluyendo los antiguos, antigua Aryavarta, es el único país que posiblemente cambió mucho todavía, porque de 1 millón de años, vamos a poner que el éxodo, primero para sentar la primera gran civilización en esa antigua Aryavarta, no tenga una enorme diferencia, pero sí habían diferencias, porque igual que hubo diferencia en los 850.000 años antes en el Atlántico, y después antes del 9.564 antes de Cristo, que es cuando se hunde totalmente Poseidón, y ya las dos islas no existían, sino nada más que ahí hay varias etapas que en detalle Scott Elliot es el que las da, pero yo no sé si eso tiene de verdad todas las claves en La Perdida Atlántida, el libro de Scott Elliot. También él tiene la Lemuria. Pero bueno, esto sí se sabe que está basado en conocimiento oculto. Pero hasta dónde él pudo llegar a detalles, yo no lo conozco, ni me atrevo a especularlo. Pero bueno, ella sí pone aquí entre guiones, la India es antigua Aryavarta, no los actuales, sino los antiguos, los límites antiguos, que tenían que ser muy diferentes. Continúa ahí el texto. Es el único país en el mundo que cuenta todavía entre sus hijos, es decir, entre seres nacidos de familias de cultura de la verdadera India, adeptos que poseen el conocimiento de todos los 7 subsistemas. Recuerden que el mismo maestro de ella había encarnado, porque parece que no era un Mayavirrupa, sino un cuerpo que él, vamos a decir, desarrolló y educó de acuerdo a lo que tiene que usar un adepto, y que este adepto, este maestro M, era superior a un AKH que ya tenía asegurado su tránsito con su personalidad, esto es lo que es importante, con sus características personales para la próxima ronda, que es por lo que KH sí tiene que tener, por lo menos, no sabemos si lo logró totalmente, aunque parece que no, le dice a Sinan en la carta cuando él retorna de aquello, que él tenía que lograr ese mismo estatus. Son pasos internos que aún los adeptos tienen que dar después de salir de la rueda de nacimiento y muerte, para que esa personalidad en que logran este tránsito al nivel jerárquico y dejan de ser individuos, dejan de ser humanos, pueda transferirse de una ronda a la siguiente ronda de esa cadena. Y por tanto, esos adeptos poseen conocimiento de los 7 subsistemas y la clave del sistema completo. Es decir, que este es uno de los niveles de sabiduría que tiene que alcanzar el adepto que sea completo, como parece que lo era el maestro de ella, el maestro M. Desde la caída de Menfis, ya ustedes saben que esta fue una de las capitales del antiguo Egipto, Egipto principió a perder esas claves una a una. Es decir, que Egipto fue un nivel que tuvo esas claves, pero las fue perdiendo. Menfis se sabe que fue uno de los centros más antiguos del antiguo Egipto, que igual que otras civilizaciones, y bueno, es la misma India. Nosotros no tenemos toda la antigüedad de esta civilización en su totalidad, y no es tan reciente como de Menes para acá, y las dinastías conocidas desde la primera, que es la que se ponen como que la funda Menes, que empieza
ese sistema de gobierno faraónico, hasta que son 20 y pico de dinastías lo que los arqueólogos de Egipto han ido enumerando. Eso es una ya reestructuración, y posible Menfis ya no era capital en esa reestructuración. Y por eso es que pierde las claves. Y la Caldea, que es la que dio origen a Babilonia, la civilización caldea, que también es muy antigua, solo conservaba 3 en los días de Grosso. En cuanto a los hebreos, no demuestran en todos sus escritos más que un conocimiento completo de los sistemas, ¿ven? Astronómico, que es una de las claves, geométrico y numérico, de simbolizar todas las funciones humanas, o sea, fisiológico. Y especialmente es las fisiológicas, las funciones humanas en relación con el cuerpo físico. Pero el ser humano es un ser mucho más complejo que la fisiología física. Nunca poseyeron las claves superiores. Es decir, esas claves que ellos poseían se llaman básicas o inferiores. Tienen que ver con lo más denso de la manifestación, o sea, con manifestación personal. Las claves superiores tienen obviamente que ver con la tríada superior, con el alma inmortal, reencarnante, y la más superior debe de ser, y la que engloba los otros 7 expresiones, tiene que ser la del espíritu uno, la de la verdadera vida total, manifestada, es decir, la del demiurgo, la de los logos, etc. Vamos al tercer punto, la sustancia primordial y el pensamiento divino. El éter es uno de los principios, puesto entre comillas, ya no es, y por eso lo pone hasta en plural, inferiores. Aunque para nosotros, fíjense, va mucho más allá de sólido, líquido y gaseoso. Nos parece que es algo casi que divino, o como muchos científicos, ¿no? Buscando la partícula de Dios, la primera expresión de la materia. En este plano no se va a encontrar nunca, como es natural. Uno de los sueños de los antiguos. Y claro, enfatiza en itálica, sueños. No eran sueños. Es uno de estos misterios que conocían los verdaderos iniciados, que ha vuelto a convertirse en el sueño de la ciencia moderna. Porque aunque, por eso es que lo afirman en un sentido, lo niegan en otro, la ley verdadera de esta expresión de la sustancia, que no es la primordial, que es, como ella pone aquí, la que llamamos akasa en sánscrito, y que no es un sueño de los antiguos, era su sabiduría de los aspectos verdaderamente originales del misterio más alto, reflejado después en 7 expresiones o 7 claves de misterios. Es la mayor, así como la más atrevida de las especulaciones que sobreviven de los antiguos filósofos. Pero para los antiguos filósofos no era una especulación. Los antiguos filósofos, bueno, ya puede ya estarse refiriendo a los que habían ido perdiendo la mayor espiritualidad. Pero los antiguos iniciados, que no debemos ni decirles más bien filósofos, sino iniciados, pues eran los que lo sabían totalmente. Según los que fueron quedando, no pudieron llegar a esa altura, pues fueron considerados como filósofos y podían tener que hacer especulaciones. Los más abstractos, posiblemente con aciertos, los menos con muchos errores o con algunos errores por lo menos. Para los ocultistas, empero,
tanto el éter como la sustancia primordial son realidades. Es decir, ya saben que el éter que pertenece a este plano tiene una realidad y que no hay que especular. Ellos sabían qué desenvolvimiento de la casa, es casi como decir, es su séptimo desenvolvimiento o su séptimo secreto. Son esas septenarias expresiones cada vez más densas de esa sustancia primordial, que es la verdaderamente única atómica de todo el cosmos, es decir, de todo el sistema manifestado. Para decirlo claro, el éter es la luz astral de los cabalistas occidentales y la sustancia primordial es el akasa, de ese sánscrito, de ese primer idioma de los que tenemos todavía conocidos, que surgió de este lenguaje secreto sensar. Y por tanto, esta luz astral y esta expresión densificada de la casa en este plano, el upadi del pensamiento divino, la base de expresión. Upadi es un vehículo, un cuerpo en cierto aspecto, una expresión objetiva de esa casa que es para nosotros totalmente subjetivo, aunque dentro del primer plano cósmico, en ese Adi, pues sí es nada más que un Upadi, de Upadi, es decir, el primer punto de apoyo de expresión de Purusa en el espacio recién diferenciado, en su primera diferenciación. Y por tanto, también va a ser ese vehículo, esa primera base, ese primer punto de apoyo, para decirlo con un poquitico más abstracto, de ese pensamiento divino, para que pueda entonces manifestarse crecientemente hasta llegar a nuestro nivel septenario, a nuestro plano, que es la septenaria modificación de ese primer nivel de akasa, de ese primer plano o ese adi del universo. En el lenguaje moderno, este último estaría mejor llamado ideación cósmica, espíritu, porque es lo que anima. Y el primero, sustancia cósmica, materia, porque es lo que se desenvuelve desde lo más de la sustancia más sutil a la materia como la conocemos con nuestros sentidos en este plano. Estos, el espíritu y la materia, la ideación y la sustancia, el alfa y el omega del ser. Alfa sería siempre la ideación, el espíritu verdadero. Y la sustancia cósmica, la materia, sería ese punto final, el omega. ¿Por qué se le ponen como primero y último? Porque los dos son una expresión aparentemente diferenciada o mayábica de la realidad una. Ninguno de los dos es ajeno al otro. Ninguno de los dos puede surgir sin el otro. Ninguno de los dos es la realidad sin esa fusión de ambos en el nivel manifestado de donde proceden, y solamente en la manifestación es que aparecen como este primero y último, o este par de opuestos, o este par de complementarios necesarios para toda manifestación. El pensamiento divino
no puede ser definido. Está tan por arriba de nuestro pensamiento. Por eso ella le llama mejor primero ideación cósmica en su primera actividad, como el vehículo más sutil, el upadi de esa realidad purúsica, del purusa, del verdadero espíritu. Y ambos son la primera diferenciación concebible de la seidad, que es inconcebible e inefable. Así que el pensamiento divino no puede ser definido ni su significación explicarse, excepto por las innumerables manifestaciones de la sustancia cósmica en las que el primero, ese pensamiento divino, esa ideación, es sentido, lo enfatiza en itálica, espiritualmente por los que pueden. Esa capacidad de poderlo identificar dentro de cada ser, porque es la conciencia más profunda de todo, nada más que puede ser percibida por los que pueden, es decir, los que han llegado a un nivel de evolución suficiente para poderlo realizar, diríamos mejor, que cualquier otra palabra. Su lugar se encuentra en las primitivas cartas simbólicas antiguas, de símbolo, no de nuestras palabras, en las cuales, como ya se ha mostrado, está representado por una oscuridad sin límites. Oscuridad sin límites. En cuyo fondo aparece el primer punto central en blanco, simbolizando de este modo el espíritu materia, coevo y coeterno, que hace su aparición en el mundo fenomenal antes de su primera diferenciación. Como ustedes saben, estas adendas, como ella le llamó a toda esta parte en la escritura original de la obra, adendas de ciencia, etcétera, porque todo está basado en cómo se puede ir uno retrotrayendo a esa sabiduría desde la información que tenemos en los mundos inferiores de esta expresión de las leyes del universo y cómo se manifestaron y cómo llegan a manifestarse. Y ella, los que hayan, y recuerden, los que hayan estudiado el prefacio y la primera parte del proemio de la obra original de la doctrina secreta, recordarán que ella hace una simbología contraria. Un disco blanco que por necesidad hay que darle la forma de una circunferencia limitándolo, pero que no lo tiene, en un fondo negro. Y después un punto negro cuando va a comenzar la manifestación. Aquí ella hace un énfasis en una simbología complementaria, porque yo no digo contraria. Y nos habla de la oscuridad, no del disco blanco. Y entonces es una totalidad de expresión de ausencia de todo, es decir, oscuridad absoluta o un fondo negro en cuyo centro de eso, porque no es nada y es todo, la nada todo, un punto central en blanco, simbolizando de este modo el espíritu materia coeterno, coevo y coeterno, que hace su aparición en el mundo fenomenal antes de su primera diferenciación.
En la otra, ella simboliza el espacio como un disco blanco, que es blanco todo sería porque no hay sin nada, y después un punto negro. Pero ahí es como ella simboliza la primera diferenciación, pero aquí es antes de su primera diferenciación. Comparen las dos. El que ha hecho eso con mucha profundidad en muchos de sus trabajos ha sido el hermano Martín Liederman, y le remito, él tiene varias comparaciones de estos dos aspectos en muchas de sus charlas y están todas en YouTube, así que si quieren, porque él lo hace desde un punto de vista mucho más científico, platónico, etcétera, que lo que yo puedo ahora con mis palabras, que no tengo esa base cultural. Cuando el uno se convierte en dos, esto está tomado también de escrituras muy antiguas, puede entonces nombrársele como espíritu y materia. Porque es cuando hay un primer contraste, o del disco blanco con el punto negro, o de una totalidad de una superficie negra con un punto blanco. Al espíritu, que hay que ponerlo entre comillas porque figúrense, pueden referirse todas las manifestaciones de la conciencia reflexivas o directas. Es decir, las que sentimos nosotros. Cada ser siente su conciencia, ese es su espíritu. Y de la intención inconsciente, adoptando una expresión moderna de la psicología moderna, como se evidencian en el principio vital, o sea, en cómo sentimos nuestra vitalidad, o en el lenguaje del oriente de nuestro prana, nuestra capacidad de sentirnos vivos, y la sumisión de la naturaleza al orden majestuoso de la ley inmutable. Porque la naturaleza nada más que se expresa a través de leyes. Y por tanto, todo lo que se expresa en ella es inmutable porque la ley no cambia. Si no, no podría llamarse ley. Pero todo lo que surge en la naturaleza es una ley conocida por algunos, no conocida por todos los que carecemos de la capacidad de cómo esa ley puede ser interpretada en palabras, en conceptos intelectuales, etc. La materia, vuelvo a ponerlo entre comillas, debe ser considerada como objetividad en su más pura abstracción, aunque sea en ese punto negro en el disco blanco, aunque sea ese punto blanco en el disco negro. Que recuerden que son puntos adimensionales, no tienen ni dimensión. Desde el punto de vista, como es natural, de la inteligencia de nosotros para poder con ello mantener la búsqueda de conocerse a uno mismo, porque uno es el que entonces se conoce como espíritu y lo siente dentro de uno, y de investigarlo como algo manifestado a través de la otra, vamos a decir, la otra forma de concebirlo. Así que la materia debe ser considerada como objetividad, es lo que no sentimos como conciencia, como nuestro ser manifestado, en su más pura abstracción. Por eso, una abstracción pura, casi insostenible, cuando lo vemos a la luz de toda esta enseñanza. La base existente por sí misma, cuyas manvantáricas diferenciaciones septenarias, los 7 planos del universo, todo lo demás siempre septenario, constituyen la realidad objetiva que subyace en los fenómenos de toda fase de la existencia consciente.
Es decir, todo lo que pueda estar en vías de existir, y siempre les insisto, estar fuera de EX es un prefijo de que indica que está fuera de qué, de sí misma, que está fuera de lo que es. Y entonces existe como nosotros existimos en estos cuerpos. Y tenemos todo conciencia hasta un punto. La tiene desde un mineral en un sentido y en un punto hasta cualquiera de los otros reinos de la naturaleza. Durante el periodo del pralaya universal, la ideación cósmica es inexistente, no puede manifestarse. El periodo del pralaya es un periodo de reposo total. Hay pralayas menores, etcétera. También se estudian cuando llegamos a la manifestación. Pero el pralaya universal es total en cuanto a todo lo que podemos concebir como manifestado para un proceso consciente, evolutivo y por tanto una existencia. Allí no hay nada que exista. Por tanto, hay inexistencia, aún de la ideación. Y los distintos estados diferenciados de la sustancia cósmica se resuelven durante ese pralaya universal nuevamente, porque no hay ningún pralaya primero, no hay ningún Manvantara primero. Todos son una sucesiva alternación de Srishti o Manvantara y pralaya o descanso. Nuevamente, mientras están sin esa diferenciación, todos estos distintos estados, todos ellos se resuelven nuevamente, porque no hay ninguno nuevo, no hay ninguno primero, en el estado primitivo de objetividad y potencial abstracto, de objetividad potencial abstracta. Es decir, sigue teniendo todas las posibilidades, pero todavía sin expresarse. Mientras está esa etapa o esa fase alterna de inhalación en sí mismo de todo el universo. Y queda como la abstracta posibilidad o potencialidad de objetivarse. Pero no va a ser la primera vez que se objetive. Nunca se puede imaginar que haya última, porque no hay ni primero ni último. Hay nada más que una alternación de Manvantara a Pralaya, de Pralaya a Manvantara, etc. ¿Es así? Uno sucede al otro, uno sucede al otro. No hay ninguno que no haya tenido un precedente, no hay ninguno que no tenga un consecuente. Y todos con esta misma ley. Ley 1. El impulso manvantárico principia con el redespertar de la ideación cósmica, la mente universal. Es decir, que ese impulso, desde una seidad absoluta, donde no parece haber nada, como tiene toda la potencialidad en un nivel abstracto, la objetiva en un nivel activo. Y todo en la naturaleza se expresa como desde esa ideación cósmica o mente universal a todos los reinos, todo lo que podamos concebir
y todo lo que no podemos concebir todavía por no haberlo realizado. Y sigue siendo inconcebible, pero inefable, porque ella es una totalidad de la cual puede surgir todo, pero en esa totalidad está todo en equilibrio, en incapacidad de moverse, mientras la culminación del periodo de reposo no haya concluido. Y es una ley y concluye y comienza en el momento adecuado. Y ese pralaya indiferenciado es total cuando es universal, cuando es del universo total, completo. Y cesa nada más cuando esa sabiduría absoluta se refleja en su ideación. Es decir, ella toma un reflejo de sí misma y la plasma para un nuevo Manvantara, la cual por un proceso trascendental superior e incomprensible a la conciencia humana se convierte en energía cósmica, la que llama el texto de las 7 estancias de cosmogénesis foja. Se le equipara para que podamos tener alguna de que uno de sus reflejos más contrañido, más limitado, y que de todas maneras es inconmensurable, es la electricidad. La energía que conocemos como energía eléctrica. Vibrando en el seno de la sustancia inerte durante ese Maha Pralaya, gran Pralaya total, foja la impulsa la actividad. Llegó el momento y un rayo de foja, según dice la tercera estancia de cosmogénesis, hace estallar aquella aparente y total muerte o inactividad o ausencia de todo en la plenitud que surge en la misma calidad de expresión y en la misma situación que esa inteligencia se estaba expresando en ese mismo espacio y lo convierte en el escenario de un nuevo Manvantara, con la misma característica del Manvantara anterior, como una verdadera reencarnación de esa ideación en el acto siguiente de su continuación de expresión de la vida en la forma, en ese espacio que se llena de formas, etc. Y continúa el escenario y continúa la obra que quedó sin expresión posible al final del Manvantara anterior. Así que vibrando en el seno de la sustancia inerte, ese espacio, foja la impulsa la actividad y guía sus diferenciaciones primarias en todos los 7 planos de conciencia cósmica, que estaban también en absoluto reposo. La conciencia cósmica estaba en sí misma. Y una vez que queda esta inactividad cumplida en el periodo exacto que la ley determina, vuelve a despertar y el espacio que parecía vacío se subdivide sin dividirse, se subexpresa en 7 planos
de conciencia cósmica. De este modo hay 7 protilos o naturalezas embrionarias, pero que son nada más que la reactivación de los 7 expresiones heterogéneos que se expresaban a través de la sustancia cósmica hasta el momento del comienzo de aquel pralaya mayor, de aquel pralaya total. Y entonces, vibrando en ese seno, foja la energía única cósmica, la energía total, la impulsa la actividad y guía sus diferenciaciones primarias en todos los 7 planos de conciencia cósmica. De este modo hay 7 protilos o naturalezas que diversamente sirven como base, es decir, el punto de apoyo, relativamente homogénea hasta ese momento, que en el curso de la creciente heterogeneidad en la evolución del universo, porque lo que va a expresar es la misma ley, de la misma naturaleza, que se había reabsorbido en sí misma al final del Manvantara anterior. Y se expresa como 7 protilos o 7 naturalezas que diversamente, de acuerdo a la densificación de cada plano del universo, de cada condición de cada uno, el Adi es casi que tan sutil que nosotros no lo podemos ni concebir tampoco. Y después, Anupadaka, sin padre. Después, el Atman, con 2 posibles variantes, la superior, la inferior. Buddhi, Manas, Kama y este mundo físico. Y eso es lo que es la creciente heterogeneidad en la evolución del universo. Se diferencian. El espacio estaba aparentemente vacío, no había nadie y nada más que surge esto y hay 7 planos. Y en cada uno, fenómenos. En los fenómenos maravillosamente complejos que se presentan en los planos de percepción. Aquellos que los sentidos en cada plano van también en cada plano a convertirse en instrumentos de conciencia. ¿Por qué? Porque nada de eso puede quedar ni un segundo, ni un instante como un espacio entonces aparentemente muerto o aparentemente sin animarse del espíritu, y la animación la hace foja. Anima, ese es su medio de animar espiritualmente todo lo que se manifiesta. Y todos son planos de percepción en cada plano. El término, y lo pone entre comillas, relativamente, se ha empleado a propósito porque la existencia misma de semejante proceso nos obliga a considerar el protilo de cada plano solo como una fase intermedia que asume la sustancia en su paso desde lo abstracto en Adi a la completa objetividad en el físico. Y la llamada nos dice, y ella, como es natural, reconoce quién se le ocurrió esto. Fue el célebre Sir William Crookes. El término protilo se debe al señor Crookes, el químico eminente
eminente que ha dado ese nombre a la premateria. Él fue muy ayudado internamente por los maestros a través primero de Kathy King o Catalina King. Kathy era la forma, vamos a decir, afectiva de poner su nombre, que era un elemental, que se le desaparecía y volvía a aparecérsele. Él estudió cosas del espiritismo también por ello, se daba cuenta. Ella usaba el mismo apellido de John King, otro que tiene una dualidad más compleja, pero que se habla mucho. Busquen las cartas, busquen toda la historia de la primera etapa de la sociedad. No podemos irnos a otra cosa. Y ya tenemos que terminar, caballero, como se va esta hora. Vamos a terminar esta llamada y continuaremos el domingo que viene. El término protilo se ve al señor Krug, el químico eminente, que ha dado ese nombre a la premateria. Si puede llamarse así a las sustancias primordiales y puramente homogéneas, sospechadas, ya que no realmente encontradas por la ciencia en la composición última del átomo. Después vino todo, y fíjense cuántos misterios siguen en la física cuántica. Pero la segregación incipiente de la materia primordial en átomos y moléculas solo principia después de la evolución de los 7 protilos, es decir, de como si dijéramos una expresión de la ideación cósmica en cada uno de lo que van a ser los 7 planos. El último de estos es el que el señor Crookes se ocupa en buscar en el plano físico. Lo que sigue buscando la ciencia, la partícula que llaman de Dios, que ustedes saben que todos los días se descubre algo sobre ella y después ven que no es lo que ellos creen que, claro, en este plano van a llegar al átomo ultérrimo físico. Así que es el protilo de cada plano solo como una fase intermedia que asume la sustancia en su paso desde lo abstracto a la completa objetividad. Y en cada plano hay un átomo de ese plano, un subplano atómico. Y por eso hay 7 protilos. Lo tenemos que dejar aquí al final de esta página 198 para el 13 de marzo. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Que la paz también en este mundo físico regrese a través del corazón de amor y de unidad de la vida una que nos anima a todos. ¿Alguna pregunta, hermana Ángela? Adelante. Ah, no, espérate. Ernesto también había pedido un momentico y enseguida te doy a ti. Ernesto, dime. Sí. Sí, sí. Dígame. Ajá. Sí, hermano, estamos al final de ese hermoso capítulo, el lenguaje del misterio y sus claves. Dice, bueno, sobre los hebreos tenían la clave numérica, astronómica, la fisiológica y la astronómica. O sea, faltaban 3 claves que son las superiores. ¿Cómo cuáles serían esas, hermano? No, si yo no sé ni las inferiores, voy a saber las superiores, muchachos. No me tomes por iniciado, yo no soy iniciado. Todo centenario va de lo más concreto, como estos claves que tienen que ver con leyes físicas, la matemática, la fisiología, la astronomía, hasta lo más místico, y ya la tríada superior, nada más que la desenvuelven conscientemente los iniciados. Nosotros tenemos ciertos impulsos menos materiales, más espirituales, pero ninguno de esos
para nosotros es una realidad. Nosotros seguimos en la personalidad. La personalidad tiene que ser trascendida. Y nada más que se trasciende precisamente a esto que estábamos diciendo al final, a través de un amor irrestricto hacia todas las criaturas, hacia todos los seres, aunque sea un animal venenoso, aunque sea un animal que se comporta como fiera, a un ser humano que no nos aprecia o que vemos que está haciendo daños a otros. Si no sabemos amarlo, si no sabemos compadecernos, etcétera, no podemos nunca trascender los niveles personales, que es donde aparecemos con cuerpos aparentemente separados. Entonces, es imposible que trascendamos nuestra materialidad, que está centrado en el nivel personal por un sentido de un yo separado. Yo me siento como conciencia separado de ti y separado de los 30 y pico de hermanos que están aquí. Pero eso es una apariencia. Ahora, la realización de mi unidad, no solo con estos 30 y pico que estamos estudiando juntos, sino con toda la vida de todo el universo, es la trascendencia del yo personal. Los que están, y tú lo recibes, todos los que están recibiendo el pensamiento diario que de los escritos recopilados de las conferencias y pláticas y videos, etcétera, del señor Krishnaji o Krishnamurti, nos vemos todos los días con eso. Él nos dice cómo es. Él nos da todas las, pero no lo podemos realizar porque eliminar el yo es un empeño, o no, si es empeño ya tiene deseo. Es una realización que nada más que disolviendo el sentido de la separación. Y por eso es que se recupera el sentido de unidad. Y esa es la única paz. Es la paz que sobrepasa el entendimiento. No puedo decirte otra cosa porque yo soy una personalidad más presa en mi yo personal y tengo que trascenderlo y no lo he trascendido. Pero cuando lo trascienda no voy a tener palabra como le pasaba a Kirin allí. Nos dice una serie de cosas, pero de todas maneras la realización es de una envergadura imposible de abarcar con nuestra capacidad actual, que nada más que está en el nivel personal, y la personalidad esencialmente es separativa y separatista. Adelante si puedes, sigue intentándolo y cada día que reciban, busquen cómo él le daba vuelta y le daba vuelta. Es nada más que poder salir del autoencierro consciente e inconsciente de nuestra personalidad. Eso es lo único que trasciende la apariencia de divisiones, o el maya, como se le llama en el oriente. ¿Algo más, Ernesto? Sí, hermano, una última consulta sobre este capítulo de la sustancia primordial. Dice, bueno, ya se despertó el cosmos, el mantra, el espíritu, dice que viene la sabiduría absoluta, se refleja en la ideación por un proceso trascendental superior e incomprensible a la conciencia humana y se convierte en energía cósmica, en Fojat. Hermano, ese puente, como más o menos así, como la sabiduría absoluta se convierte en energía. Mijo, si hay que realizarlo, yo no puedo. ¿No te das cuenta que todo eso es parte del misterio de uno mismo? Esa es tu verdadera energía. Esa es tu realidad de espíritu, la que tú manifiestas como energía. Pero, ¿cómo lo podemos nosotros? Nosotros tenemos algunos de los reflejos de ello en el prana. Pero el prana es la vitalidad que extraemos de la energía solar, pero está en relación también con los alimentos que nutramos a nuestros cuerpos. Pero nada más que eso son palabras. ¿Quién puede eso? No, tenemos que seguir. Esto es un estado nada más de atención que nos lleva a un despertamiento de quién somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. El conocerse a ti mismo. No lo vas a realizar nunca bajo palabras, ni intelectualidad, ni lo que te diga otro.
tienes que continuar buceando dentro de ti, penetrando dentro de ti, pero indudablemente hay que tener, porque eso lo mismo, el mismo Krishnaji comenzó con eso, hay que tener una transformación de la vida, de la personalidad, para que pueda purificarse. Es decir, lo primero, pues son purificaciones de la vida trabajando en nuestros vehículos, o en nuestros vehículos, porque son más, pero bueno, tenemos que empezar por este físico. El discernimiento, discernir, y el discernimiento es entre lo permanente y lo transitorio. Nosotros nos quedamos con muchas cosas transitorias y por eso no llegamos a poder transformar nuestra vida. Discernimiento, cuando tú lo profundizas lo suficientemente, te lleva a la ausencia de deseos, porque todos los deseos nos mantienen arrojados, atados a nuestro cuerpo personal y nuestra personalidad. Recta conducta. ¿Cómo tú vas aplicando ese discernimiento sin deseo a lo que es recto, a lo que es noble, a lo que es verdaderamente útil para el todo, porque la vida es una sola? Y eso es lo que redunda entonces en que tú desarrolles el verdadero amor. El amor que no destierra a nada ni a nadie, por muy deformado que sea su expresión o su equivocación de actuar o su desviación de lo recto, porque somos uno y no podemos separar a nada ni a nadie de nuestro ser verdadero. Es el que descubrimos si cumplimos estas 4 condiciones. Le llevaron a él al discipulado, lo llevaron a él más allá de ese discipulado y se convirtió todo lo que él ha dicho en un reto que nadie de nosotros ha podido vivir. Pero él lo hizo para que, si él lo logró vivir, nosotros lo podemos también vivir. ¿Algo más? No, gracias, hermano. Lamento, y eso se lo digo a todos, yo no tengo soluciones para ninguno de ustedes. Adelante, Ángela, mi hijita. Sí, tal vez me llamó la atención que ella escribió allí dialectos, entre comillas, y esos dialectos también podían ser como la cantidad de símbolos que incluso los antiguos han dejado en las diferentes regiones del mundo y principalmente en la India, que hay muchos símbolos que la ciencia no ha podido descubrir qué es lo que quieren decir. Entonces, correcto, claro, de eso estamos seguros. Todo el ocultismo antiguo era transmitido a través de alegorías y símbolos. Pero ¿cómo trascenderlos todos para convertirlos dentro de nosotros en conciencia? Ahí es donde está. Y eso es lo que, pero si estos pasos que yo expresé, si nosotros no cumplimos con la ley de lo que se constituye en el crecimiento de cada ser, que no siente ni quiere nada, ni hace esto egoístamente porque ya lo invalida. Y esta cuádruple preparación, discernimiento, ausencia de deseo, recta conducta, amor, es lo único que nos lleva a la unidad total, porque el amor es lo que conduce a eso, a que tú descubras que todos somos uno. Y ese es el estado de conciencia de un adepto. Y ya allí las alegorías, los símbolos, todo lo que se tuvo que hacer según el esplendor de nuestra primera etapa como raza quinta, se fue perdiendo primero en la misma India. De los rishis divinos, después tuvieron rishis humanos. Y de los rishis humanos vinieron los filósofos. Y entonces, ¿en qué se convirtió esa enseñanza viva de la verdad o de la ley total, el Dharma, en textos? Y los textos que tienen palabras
¿A dónde hablan las palabras? Al intelecto. Mientras no hagamos todo este proceso de desarrollo propio, de librarnos de nuestras ataduras. Las ataduras las hemos creado nosotros por nuestra evolución incipiente. Entonces, bueno, todo eso. Y vuelvo a repetir, esto no tiene ninguna solución externa, ninguna clave externa, ninguna explicación del simbolismo por líneas matemáticas, etcétera, etcétera. Es un autodescubrimiento. Lo tienes que descubrir dentro de ti. Hacer que ese descubrimiento te haga nacer de nuevo, que es lo que es un iniciado de primera gran iniciación, los dos veces nacidos. Ok, hermano, muchas gracias. Por nada, adelante, María de Jesús. Sí, hoy, esta noche, hablando de Fogat, de Subabat, indirectamente y tal, me ha recordado la conferencia que diste sobre el carnaval y la inquietud increíble que me causó cuando dijiste que no hay que estar en armonía, hay que ser la armonía, no hay que estar en armonía con la vibración, sino hay que ser la vibración, ¿no? Claro, Bueno, porque eso es lo que cambia tu acercamiento a un estado de unión o comunión, como se le dice en las líneas místicas. ¿Qué cosa es comunión? La unión total es no unión con algo o con alguien, la unión. ¿Te das cuenta la diferencia? pero qué difícil es, Claro. qué difícil. Si fuera fácil ya, óyeme, no solo Krishnajit, porque bueno, HPV, todos dedicaron sus vidas a todo esto. Unos con una tónica, otros con otra, pero bueno, la tónica que podemos llamar de autorrealización directa, sin tratar de dejar símbolos o estadios externos previos. La tuvo Krishnajit. Por eso no quería que lo siguieran, no quería institución, no quería esto. Lo único que él hizo sí fundar escuelas. Porque a ver si una nueva educación. Y lamentablemente ni aún sus escuelas han dado un Krishnamurti. Porque no es, como si dijéramos, automático, no es algo que podamos nosotros artificialmente generar. Ni él mismo. Y sus escuelas no tienen casi profesores. Y no tendrían alumnos si hubieran de verdad aplicado estrictamente lo que él quería. No competencia, no exámenes, no pugna para que uno sea mejor que el otro, etc. Generar esa fraternidad no la logró ni de los padres ni de sus alumnos. ¿Te das cuenta con cuánto sufrimiento tiene que haberse ido? Gracias, gracias. Nada. María del Carmen, mija, dime. María del Carmen, abre el micrófono, sí. Perdón. Felicitar y agradecer por todo esto esta riqueza que me lleva, bueno, y con las preguntas de los compañeros que se van haciendo, como este adormecimiento de los sentidos que está convocando a tanto, formas, colores, sabores, más allá de todo lo que es lo natural, y que digamos, nada en sí es malo. Yo pienso que lo único que ha sido el abuso, pero esa enajenación, y me lleva mucho a acordarme del siervo Job, ¿no? En la parte bíblica. Sí, claro. Como él, a pesar de todas las partes, que no nada más aluden en la cuestión física, sino fue más allá, incluso dañando su carne, dañando todo lo que pudo. Pero el espíritu seguía intacto. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos sustraernos
como en este mundo, cuando decía el compañero, ¿cómo se le puede hacer para llegar? Como así como una fórmula. Yo pienso que nosotros sí nos va a quedar, a mí me va quedando ya más claro que es esta parte que soy de una naturaleza divina. Al ser de una naturaleza divina, llego a una parte física donde todos los sentidos se van a empezar a adormecer y dejan incluso de tener las funciones para las que están hechos, sino que se embelezan con toda esa parte material y eso es lo que hunde. Entonces yo digo que si yo voy a hablar desde mí, Sí, voy claro. despertando esa conciencia en mí de decir, bueno, yo como, el pastel está muy sabroso, pero ya me comí un pedacito, pero no, me tengo que acabar todo el cachote, ¿no? Entonces yo misma, y luego digo, ahora tengo que ir a que me pongan delgada, ¿no? Y entonces, ¿cómo se van encadenando y cómo vamos quedando concatenados con un sistema en el cual caemos con toda esa exacerbación visual de todo lo que nos venden, ¿verdad? De todos colores, de todas las tallas, cómo va contribuyendo la parte que se está enriqueciendo, aparte de mandar toda esta basura después al océano, ¿sí? Claro. Entonces, era una reflexión que quería compartir, todo lo Gracias, que muchas recibo gracias, yo. María del Carmen. Sí, el Y gracias. consumismo y todas las propagandas de personas que tienen intereses, uno no puede sucumbir a eso inconscientemente. Uno tiene que estar bien atento, bien claro. Y los 4 pasos estos de a los pies del maestro de Krishnajit, o las reglas de luz en el sendero, o más profundamente y más difícilmente, la voz del silencio. Pero tenemos que buscar los libros así, que nos digan, o ocultismo práctico en un nivel más básico, también de HPB, que eran artículos de ella, después se hizo en forma de folleto. Sí hay que cambiar nuestra vida y la tenemos que cambiar fundamentándonos en la ley, en esta ley de evolución, esta ley, y conocernos a nosotros mismos, como es natural. Emilce Bufanti, dime. Sí, Gaspar, muchas gracias, por supuesto. Como siempre, le agradezco su enseñanza. A lo mejor es una pregunta media desubicada, pero a través de un ayuno y una meditación, ¿puedo mejorar o ser un poquito más sensible? Mira, indudablemente que incluye tanto lo que sale de nosotros como lo que entra a nosotros. Si tú tienes discernimiento, precisamente, tienes que discernir cómo yo este cuerpo los utilizo, pero lo tengo que mantener vivo. Y entonces viene la pregunta esa, ¿cómo lo alimento? Y aparte, si yo veo que mi transformación no solo tiene que ser mental, sino que tiene que ser con ausencia de deseo, porque todo pensamiento que yo tenga deseando purificarme, deseando progresar, etcétera, pues también si yo cambio mi alimentación para desear ser más puro, desear ser más bueno, todo eso es egoísmo. El egoísmo hay que eliminarlo y sin embargo hay que cumplir todas las normas de la manifestación. Y mientras tengamos un cuerpo, tenemos que también tomar en cuenta todo ello. Pero tiene que ser de esta manera integral, con nada más un propósito de ser más útil a la vida total de la humanidad. Y en ese aspecto ser un ejemplo de verdadera vida sencilla, pero de verdadera vida humilde, etcétera, es parte de ese Dharma, se convierte en un Dharma y no puede ser ni olvidado ni omitido, sino que incorporado, pero dentro de este equilibrio total, que no nos lleve a ni a enfermar el cuerpo, ni a hacer un alarde de que yo ya no tengo deseos, etcétera. Toda una serie de aspectos son muy peligrosos y tienen que mantenerse en un equilibrio total, dificilísimo de alcanzar. Pero sí,
Todo Gracias. es importante todo. Y en todos los detalles tenemos que ser muy cuidadosos. Hermano, nos recordaba Víctor antes de terminar, el próximo domingo, que es 13 de marzo, en casi todo Estados Unidos, porque, por ejemplo, algunas de las dependencias como Puerto Rico o Estado Libre Asociado, como se le llama, no cambian la hora. Pero el resto de aquí, desde la hora ¿cómo se llama? Del este, como se le llama, desde el meridiano 75, que es el que rige el este de Estados Unidos, hasta este meridiano donde estamos aquí, de la hora del Pacífico, vamos a adelantar una hora. Sé que hay países que no lo hacen, Dominicana, Puerto Rico, y hay países que lo hacen en otra fecha. Tengan cuidado, ya el domingo que viene, si ustedes, sus relojes no lo tuvieron que adelantar una hora, en la hora de la noche, nosotros íbamos a tener esa hora de adelanto y ustedes tienen que entrar una hora antes. Si ustedes cambian de hora, bien el mismo 13, bien lo cambian un poco después, porque los países, sobre todo de Europa, cambian en otros días de marzo, algunos otros, no sé, yo no me lo sé de memoria. Bien, cuiden, cuando adelanten, ya ustedes van a estar a la misma hora que vamos a estar nosotros, a partir del próximo domingo. Es decir, tengan eso, nosotros vamos a tratar a los que reciben el pensamiento de las cartas de los maestros de Catherine Bichay, escogidos para cada día del año, de Gemas de Oriente, de HPB, y las selecciones que hace el mismo Joan, tanto de obras de Krishnamurti o de obras que recogen las enseñanzas que él dio durante más de 60 años, o casi 70. Y de un librito, de uno de los libritos, porque él tiene 2 series, del señor Sri Ram, el papá de Radha, que sobre pensamiento para los aspirantes. Allí yo les voy a poner el sábado 12 de marzo el recordatorio de que nosotros vamos a tener una hora de adelanto al día siguiente y por tanto, para los que no cambien, vamos a empezar una hora antes. España, si no cambia el 13 de marzo, pues va a tener un domingo, por lo menos varios domingos más temprano. Después, yo sé que en España cambia, vamos a tener otra vez esta hora tan tarde. Hoy a las 4 de la tarde de aquí, que aquí ahora van a ser las 3, en una hora vamos a tener la meditación por los enfermos, La oración de por sanación. todo, la oración de sanación de la Orden Teosófica de Servicio, que igual que hicimos hoy, que hicimos un llamado otra vez a que nos centremos en amar y en la paz, sin, como dijéramos, sin opiniones. Este es malo, el otro fue el que empezó, el otro fue el que no concedió, vamos a decir, atención a lo que iba a pasar. Nada de eso, hermano. Es amar y pedir la paz. Y llevar la paz de nuestro corazón a todo lo que nos rodea. Y lamentar todos los que están sufriendo, todos los miedos, todos los peligros de que la conflagración continúe, todo eso. Eso es lo que tenemos que tratar de centrarnos. Dar un pensamiento de paz con unión. Comunión hacia todos los seres y todas las criaturas. Pero vamos a empezar antes de leer la lista de enfermos y de los de verdad sufrientes por enfermedades que también son kármicas, pero que de todas maneras son muy dolorosos. Vamos a empezar con una dedicación a la paz del mundo un poquitico más larga de lo que hicimos hoy. Así que espero volverlos a ver a todos y que podamos juntos continuar sirviendo a la humanidad a través de estos estudios. Hay una pregunta, Gaspar, en el chat, pero yo creo que con lo que acabas de decir la has contestado, o si quieres te la leo. Sí, léemela, Lucila, antes de yo cerrar. Dice, ¿qué nos aconseja Gaspar para poder no reaccionar con pensamiento de rechazo
frente a quienes manifiestan violencia, llevándonos a una guerra que traerá tantísimo sufrimiento. Comprender que es ignorancia, que puede ser hasta forma en la casa, en el caso de gobernantes, esto pasa con mucha frecuencia, las personas no se dan cuenta, que sean formas de narcisismo o de miedo convertido en agresividad, de cierto problema también mental, que a veces la edad de estas personas cuando ejercen poder por mucho tiempo pueden desequilibrarlo y por tanto sentir compasión de que estén enfermos, de que estén entrando en un karma tan horrible o de que lo estén siguiendo si es que no han sabido pararlo de una manera diferente, no reaccionando, no sé. Pero sí, de todas maneras, los que de verdad sufren, vamos a decir, casi o totalmente inocentemente, son los que son llevados, obligados a pelear. Son los niños, las madres, los ancianos. La familia. Eso nada más que son víctimas, por Dios. Compasión por todos, pero aún por los que aparentemente lo están haciendo, vamos a decir, aunque ustedes digan, no, este es por maldad, este no está loco, esto es lo que es un sinvergüencita. Como personalidad puede ser un sinvergüenza, pero su tríada espiritual, su mónada, Somos uno. sigue siendo la vida nuestra. Somos uno. Y eso es lo que hay que, es lo que le pone remedio a eso. Si ustedes seguían por declaraciones, por esto y lo otro, usted llega un momento en que ustedes estallan también en separatividad. Y entonces ustedes están contribuyendo a la guerra. Sean conscientes de eso. No contribuyamos a la guerra, contribuyamos a la paz. Hasta el domingo a todos y hasta de una hora, si pueden entrar a la oración de sanación de la OTS de México, de la Sociedad Antiosófica. Ahí están Gracias. los... Gracias, gracias. Gracias, Gaspar. Gracias. Gracias. Gracias.